¿Quién es el verdadero responsable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Podemos pensar y decir que fue Judas que lo traicionó. Podemos pensar que fueron los sacerdotes, escribas y fariseos, que fue el pueblo judío, el malvado y pérfido pueblo judío que lo traicionó. Podemos pensar que fueron los romanos que dominaban Judea y que mataban sin más, que mataban a los reos, a los condenados por diferentes tipos. Podemos pensar que fueron los apóstoles que no tuvieron el valor para ir juntos con Jesús. Pero cuando miramos la cruz, hay que pensar una cosa, y es lo que yo pienso, que en realidad yo maté a Jesús, o yo entregué a Cristo a la cruz, porque con todas mis debilidades, con todos mis pecados, con todos mis defectos, con esas cosas que me cuesta tanto vencer, cosas que muchas veces intenté vencer y hasta el día de hoy a veces no puedo, con los vicios que me corrompen y me dominan, a pesar de que pase el tiempo y a pesar de que siempre busque la redención, con cada uno de esos vicios, con cada uno de esos errores, he condenado a Cristo en la cruz. Y hay que entender una cosa, no fue algo lindo, fue una humillación total. Fueron azotes y azotes y azotes y azotes, fueron una desfiguración de su rostro. La Pasión de Cristo por ahí es la película que más se asemeja, pero la realidad fue aún peor. Incluso la corona de espinas que perforó su cráneo, donde caía su sangre, e incluso le humedecía sus ojos y ni siquiera podía ver. Cristo es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero también asumió la naturaleza humana, por tanto sufrió y sintió dolor, y mientras cargaba el madero, sufría por el peso de la cruz. Un peso que nosotros le pusimos, un peso que nosotros pusimos sobre sus hombros. Un martirio que fue duro y largo y lento, puesto que a la herida de los azotes, a la herida de los golpes, de los salivazos, que comenzaron la misma noche después del Jueves Santo, comenzaron cuando Judas le besó y lo prendieron. A eso hay que sumarle que no comió nada desde el jueves. A eso hay que sumarle la deshidratación y la pérdida de sangre, toda la sangre derramada que caía como gotas y gotas hasta perder toda la totalidad de su sangre. Por eso en el momento en que San Longino le traspasa el costado y llega hasta su corazón, derrama la sangre y el agua, lo último que le quedaba de sangre y lo último que le quedaba de agua. Y esa sangre y esa agua cayó algunas partes en los ojos de San Longinos, quien según la tradición recuperó su vista. Y por eso nosotros podemos escudarnos y decir, si yo hubiera estado ahí, hubiera estado con Jesús, hubiera gritado, no lo crucifiques, no lo crucifiques, cuando lo estaban ahí todos los judíos reunidos ante Pilato. Pero lo cierto es que ninguno en ese momento tenía el valor, ni siquiera los apóstoles. Nosotros tampoco lo hubiéramos tenido. Y fuimos nosotros quienes llevamos a Cristo al madero y murió por nuestra causa. Por tanto, no hay que escudarse, no hay que señalar con el dedo y decir fueron los judíos, los malvados judíos que merecen la condenación eterna, los pérfidos merecen irse al infierno. Tampoco tenemos que juzgar a los romanos, tenemos que aceptar nuestra propia culpa. Nosotros hemos condenado al Señor y el Señor por amor ha decidido morir en la cruz, por amor ha decidido entregarse.
ha decidido entregarse por su voluntad para nuestra redención. Y por eso, mirando el madero, mirando la cruz, debemos pedirle que nos dé el valor y el coraje para dejar atrás y vencer todas esas debilidades y todos esos pecados.